Bueno, ya vamos a comenzar. Vamos a llamar a Agustín. Ingresó Agustín. Perfecto. Vamos a llamarlo. Sí, mientras empiezan a ingresar todos los amigos de Instagram, empiezan a conectarse los seguidores de Agustín. Hola Agustín, ¿cómo Oh, estás? hola Andrés, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está todo en España? Bien, bien, o sea, bien yo por lo menos, digamos que mi salud está bien. Ahora España no es un buen lugar para estar hoy en día, ¿no? Mm, En verdad yo creo que ningún país es un buen lugar para estar, pero España está entre los que menos conveniente es, porque no solamente por lo que vemos, ¿no? En cuanto a la cantidad de infectados, la cantidad de muertos y demás, sino por quién está en este momento en el gobierno. claro. Eh, ya lo vamos a hablar, supongo, durante esta Sí, hora, no quiero adelantar mucho, pero la cosa todos los días se pone más difícil y no me refiero solamente al tema de las infecciones y de los muertos, sino a, a las políticas que se están implementando con la excusa de la pandemia, ¿no? claro. Bueno, ya vemos que tenemos unos 200 auditores en el canal, así que partamos. Bueno, Agustín Laje, los que no lo conocen o los que lo han venido conociendo ahora último también, es un escritor, politólogo de Argentina, es cordobés, estudió también en el Centro de Estudios Hemisférico en Estados Unidos, hizo un curso de contraterrorismo, tengo entendido, ¿no? Así es, así Y es. ha escrito muchos libros y a su corta edad uno de sus libros más destacados con el que ya ha entrado mucho al mundo de las redes sociales y todo, más allá del el de Kirchner que escribiste, es este, el libro negro de la nueva izquierda que coescribiste con Nicolás Márquez. Así es, Eh, exacto. así que todos los que quieran adquirirlo, está en Amazon, tengo entendido, uno de los libros que más vendidos de ciencia política. Y, y, bueno, de aquí, Ciudadano Austral, nosotros somos un centro de estudios que surgió en el sur de Chile, de una iniciativa para llevar la batalla cultural que bien tú lo señalas en tu libro, y así fue que el año 2016 te trajimos acá y se realizó un debate en la Fundación para el Progreso, y al día de hoy tiene más de 700.000 visitas, es el video más visto, ese debate de dicha fundación, así que es impresionante. Y así fuimos a distintas otras regiones y otras, después te trajo otras fundaciones también viendo el trabajo que estabas realizando. Y aún así, tú también te has dado cuenta, te has cerciorado de que Chile es uno de los lugares donde más reticencia hubo a este tipo de ideas, cuando después nos explotó en la cara, y ahora más que nunca esto ya es algo que se ha naturalizado en el sentido de que el feminismo radical, el indigenismo radical y todas estas cosas que tú ya señalabas con Nicolás Márquez, se veían como algo muy lejano, como algo muy del underground, pero lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, afuera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, performances y todas estas cosas que tú ya habías señalado y que la describías muy bien acá, Ujú. ante esta reticencia a este tipo de ideas, Agustín. Sí, yo quiero que la gente sepa algo porque la- hay muchas cosas atrás de la historia de ese libro que no se saben. Y ustedes en Ciudadano Austral son parte de la historia del libro de alguna forma. Ustedes fueron los primeros en Chile que me invitaron a llevar estas ideas, a llevar este libro, a dar una serie de conferencias.
Si mal no recuerdo, con ustedes estuve 2 veces, es decir, hicimos 2 giras, Sí. no solamente en Santiago, sino también en localidades del sur. Claro, Llegamos estuvimos en hasta Punta Arenas, Valparaíso, ¿no? Punta Arenas también estuvimos, Puerto Natales igual. Claro que eso, para que la gente se ubique más o menos, es bien al sur de Chile, o sea, es casi el fondo, ¿no? Claro. Casi cercano a Tierra del Fuego, más o menos. Sí, al frente. Y claro, está al frente de Tierra del Fuego, pero digamos del lado de Chile. Es decir, Mm, Ciudad Austral se caracteriza por ser una fundación que lleva las ideas no solamente a la capital del país, sino que las lleva hasta todos los confines donde las ideas necesitan llegar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo me acuerdo que tuvimos unas conferencias incluso en colegios en el sur, no me claro. acuerdo si fue en Puerto Montt o en En Puerto Varas, no, el colegio fue en Punta Arenas. en Punta Arenas. Y me Sí, acuerdo que en ese colegio, por ejemplo, hacía algunas semanas nada más habían estado Jackson y Boric, claro. que para que la gente del otro lado sepan, son cuadros de la extrema izquierda chilena, A formados mí, por Chantal Mouffe en las ideas de mm, Ernesto Laclau, son una izquierda bien gramsciana, que amigos hacen de lo Pablo que, Iglesias. perdón, Amigos de Pablo Iglesias también. amigo de Pablo Iglesias, y es una izquierda que hace lo que lamentablemente las fundaciones amigas no hacen, que es llevar las ideas hasta los últimos rincones de nuestros países, y en ese sentido Ciudadano Austral creo que tiene una conciencia, Mm, digamos, de lo que implica una batalla cultural a un nivel geográfico, donde las ideas claro. no tienen que aparecer y morir en la capital de tu país, sino que tienen que desparramarse hasta los últimos rincones. Y Mm. estas conferencias que me acuerdo que dimos en el año 2017, ¿no? En el 2017 fue. 2016 partimos y después el 2016 2017. y Sí. después el De 2017, o sea, hecho, el apenas. 2016 cuando tu libro recién había salido. Sí. Y cuando todo el establishment liberal, entiéndase por establishment liberal, vamos a decir, las grandes fundaciones liberales, Mm, me acusaron de alguna forma de alarmista, de exagerado, de que mis teorías no tenían ningún sustento, que todo lo que yo decía en ese libro era una exageración, que esto no suponía ningún riesgo para las libertades en Occidente, que bueno, ¿no? O sea, ya y que todo lo que Chile ya está sabemos. trabajando bien el modelo y bla, bla, bla. Y sí, claro, que en Chile todo esto no tenía lugar, que todo esto que yo hablaba en todo caso era por algunas locas de Argentina que querían de vez en cuando romper alguna iglesia, pero todo lo que yo decía en verdad caía en saco roto. Y yo te quiero agradecer a vos públicamente porque fuiste realmente uno de los únicos con tu equipo, con Seba Espíndola, con Javier y con toda tu Claro, gente, los que dijeron, vamos a ver de qué se trata esto, vamos a tratar de prevenir a Chile a tiempo, porque, bueno, si no pueden empezar a pasar cosas, que son las cosas que pasaron. Es decir, no claro. es casualidad que en todo esto que está ocurriendo ahora en Chile, del intento por reformar la estructura política y económica de la nación, se esté llevando adelante, entre otras cosas, con un discurso de género que es hoy en día claro para todo el mundo. Es decir, Claro. todas las feministas, los grupos LGBT, todas estas consignas se despliegan en cada una de estas manifestaciones a favor de reformar la Constitución chilena y han estado, yo te diría, en la primera fila de los desmanes. Entonces, cuando Claro. uno ve aparte que todas las universidades han quedado hegemonizadas por estas mismas ideas que nosotros estamos denunciando hace ya 4 años y que nos trataron de locos, de alarmistas, de conspiracionistas, y bueno, a mí no me queda más que darte las gracias a vos por haber creído en lo que yo estaba advirtiendo ya hace 4 años, digamos. Gracias, Agustín, por tus palabras. Bueno, a todos los auditores, contarle un poco, algunos serán de Chile, y comentarte a ti, Agustín, que el año pasado estuvo acá Judith Butler dando conferencias por todos los medios, tú ya entiendes el establishment mediático, todos los medios, llega la gran intelectual, el feminismo, bla, 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 expone en la Universidad de Chile, la Casa Central de la Universidad de Chile, una de las universidades más importantes del país, eh, y el rector de la universidad señala a todos los auditores, que era un grupo de puros feministas y todo, tú los ves de Sí, inmediatamente por su aspecto y todo. sí. Y yo fui para allá, fuimos con Ajá, Javier ajá. allá, a territorio minado, para escucharlo.
Y el rector decía, ella está acá por todos ustedes que se movilizaron en las calles, ella está acá por ustedes. Claro. ¿Ya? Eso en primer lugar. Segundo, le dieron doctorado honoris causa. Tercero, un panel de expertos, eran todos trans, feministas, de ese rango. Sí. Y Judith Butler señala claramente que la lucha revolucionaria de hoy es a través del feminismo, a través del feminismo y a través del feminismo radical y todas sus acepciones de precariedades, como la llama, y tú bien lo describes también en tu libro. Eso fue lo que pasó en Chile el año pasado. Mira, Y me llama luego, la atención porque hay gente que se supone que es liberal en Chile y que sin embargo apoya a Judith Butler. De hecho, se vio justamente en uno de los eventos que hicimos con Ciudadano Austral, que vos lo mencionaste recién en el debate, donde mi contraparte se supone liberal, a favor de las libertades económicas, el modelo chileno, bueno, y no digo como esta persona solamente, sino muchos en Chile, yo lo he escuchado mucho, en el ala más bien libertaria, de gente que está a favor de Judith Butler y que supuestamente yo había interpretado mal. Todo lo que había dicho Judith Butler, yo lo había inventado, yo lo había interpretado mal. Yo no me había claro, dado cuenta que en verdad Judith Butler era una aliada del liberalismo económico, ¿no? claro. Pero Y por favor. ella misma vino acá. Ahora, lo que a mí me llamó la atención del planteamiento de Judith Butler es que lo que se distingue, que les aterra, es el surgimiento de las masas populares, de los grupos más que no están ligados a la intelectualidad, el surgimiento de esta ola conservadora desde el punto de vista de las masas populares, porque dice que son la carne viva para el surgimiento de las extremas derechas y que decía que eso era lo que había que atacar, de evitar de que surjan, aunque es inevitable con el discurso radical que ellos promueven. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con una transformación radical que está viviendo la izquierda constantemente, ¿no? Es decir, vos fíjate, yo creo que hemos tenido a grandes rasgos tres tipos de izquierda en América Latina y en Occidente en general. Hemos tenido una izquierda claramente marxista, en el sentido de tratar de construir un sujeto revolucionario al nivel de las clases sociales obreras, campesinas en el caso peruano, pero en el caso argentino, en el caso de Chile, etcétera, había un intento de forjar un sujeto revolucionario obrero, y fueron proyectos políticos que nunca tuvieron realmente importancia real en la historia de nuestros países. Luego, otro tipo de izquierda más nacionalista, más populista, se recostó sobre las clases populares a partir de dádivas, y eso es lo que habitualmente llamamos populismo, ¿no? Muy bien representado por los intentos del Foro de San Pablo. Es decir, el eje chavista fue un eje, o es un eje, que no se recuesta sobre los problemas de género y tampoco sobre la clase obrera, sino sobre los sectores de las masas que reciben dádivas, que se las incorporan en el funcionariado público, que viven del pan y del circo que el Estado les da y demás. Ese es el sujeto de la izquierda populista. Pero hay otro tipo de izquierda, que es lo que yo llamé la nueva izquierda, que es una izquierda esencialmente burguesa, ¿no? Es decir, es una izquierda de niños bien. Es una izquierda de chicos con plata, chicos que van a la universidad, chicos que tienen su iPhone para estar siempre bien conectados con la última moda de las redes sociales, chicos que se pasan varias horas por día mirando Netflix, ¿no? Y esta izquierda bien, esta izquierda cool, esta izquierda burguesa, es la que se aterra en estos momentos porque ve levantarse iglesias que sí están llegando a las masas populares que esta izquierda por definición no puede llegar, porque el sitio natural de estas izquierdas burguesas son las universidades,
son los colegios privados, como el que fuimos, por ejemplo, aquella vez en Punta Arenas, que había estado Boric y había estado Jackson, que no era un colegio público, de hecho era el colegio alemán de esa zona, ¿te acordarás? Claro, el colegio alemán de Punta Arenas. Exacto, claro, era un colegio muy caro además, ¿no? Claro. Es una izquierda digamos, de Instagram, de Netflix, de universidad, en fin. Entonces las clases, digamos, las masas del pueblo, por ponerlo así, las masas del pueblo, no van ni a la universidad, no están pendientes las 24 horas de qué pasa en Instagram, no ven El Hoyo por Netflix. Claro. Entonces, pero ¿quién sí llega allí? Bueno, se ha generado un vacío en el cual quienes llegan son las iglesias. Entonces, aparte, esta gente tiene un contacto muy próximo con la realidad del día a día, es decir, tiene un contacto con la tierra, tiene un contacto con las necesidades de última hora, digamos, tiene contacto con la inseguridad, tiene contacto con una vida que pende de un hilo constantemente, sea por problemas económicos, sea por problemas de salud, una vida que además se articula no desde un individualismo extremado que se crea autoconstructor de sí mismo, sino en un entorno que si no te ayudas con tu propia familia, entonces no sos nadie, digamos. O sea, te recortás sobre los apoyos de la familia, de los vecinos, de la comunidad. Y entonces esas masas populares empiezan a, tienen naturalmente una inclinación por el sentido común, pero aparte tienen ánimos de trascendencia, que es lo que las iglesias les ofrecen, y empiezan a levantarse contra toda esta ideología burguesa de Netflix, ¿no? Toda esta ideología como la de género, por ejemplo. Entonces, como para cerrarlo, Judith Butler tiene razón en temer en todo esto. Judith Butler tiene razón en temer a las masas populares, porque las masas populares, por su contacto con el sentido común y por su estilo de vida y por su cercanía con la trascendencia religiosa, va a poner en peligro esta pseudo-revolución, diría yo más bien, que entraña la ideología butleriana. Sí, Agustín, bueno, para comentarte un poco, te comento que no es novedad, este es el último libro escrito sobre la derecha chilena y escrita por progresistas. Bueno, qué raro, ¿no? O sea, son los que escriben. Exacto, y entrevistaron a 700 personas de partidos políticos más importantes de Chile y sacan un libro porque lo analizan. Mientras veo que salió aparte por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Claro, ahí está. O sea, digamos, la editorial probablemente más importante de ciencias sociales en toda América Latina. Sí, o sea, es un dato importante. Financiada por México. Bueno, Agustín, en España se ha visto que hace poco tiempo atrás estaba hablando con Eduardo Fernández del Instituto Juan de Mariana y me decía, en una palabra, el gobierno actual es el reflejo de la decadencia, me decía. ¿Qué ves tú hoy en día con un gobierno castrocomunista que está llevando a cabo una serie de reformas y a través de la excusa de la pandemia están avanzando el poder del Estado de tal manera que como podría ser una democracia latinoamericana fallida, ¿no? Sí, bueno, esto se parece, digamos, o va en camino a ser algo bastante similar al chavismo más duro. A ver, yo te voy a dar 3 datos de lo que ha pasado en los últimos días para que se pueda tomar nota de la dimensión de esto, ¿no? Por un lado, a Pablo Iglesias, que si la gente del otro lado no lo conoce, es básicamente el Hugo Chávez o el Nicolás Maduro de España. Es decir, es un sujeto que además estuvo formado y financiado por ese bloque, es decir, por el bloque chavista en América Latina. También por Irán, tengo entendido. Exactamente, también por Irán, claro. Sí. Ese tipo es vicepresidente hoy en España, ¿sí? En una alianza con el PSOE, es decir, con los socialistas españoles. Es decir, los socialistas, que son un poquito más moderados, se supone, se dieron la mano con los populistas de izquierda, es decir, con el chavismo español, para, en coalición, hacer gobierno, ¿sí? Claro. Ahora, a partir de esta pandemia, por ejemplo, hoy Iglesias controla el sistema de inteligencia.
Sistema de Muy inteligencia, importante. o sea, es fundamental. ¿Vos querés saber cuáles son los resortes fundamentales de un Estado? Yo te diría dos: Mm. sus Fuerzas Armadas y su inteligencia. Sin ir más lejos, o sea, sus agencias de inteligencia, que para Claro, la gente del otro lado, si no sabe, las agencias de inteligencia son las de espionaje, vamos a ponerlo más simple, espionaje, ¿sí? Tanto así que hoy un Estado fallido como el venezolano solamente se mantiene en pie gracias a que mantiene su estructura de Fuerzas Armadas a través del narcotráfico, mm, obviamente, y a través de dádivas y a través de una élite burocrática que se ha generado en torno del gobierno, donde tenés miles de generales, porque hoy en las Fuerzas Armadas venezolanas todos son generales, ¿no? claro. Bueno, acá, digamos, uno de esos dos aparatos, es decir, no las Fuerzas Armadas, sino el sistema de inteligencia en España, hoy está controlado por un señor llamado Pablo Iglesias. Bien. Otro punto de hoy, esto es de hoy. Me acabo de enterar hace un par de horas, a través de gente de Vox, que se metió en el Parlamento un proyecto de ley para expropiar, o sea, la propiedad privada, las viviendas de las personas. Adivina vos con qué excusa. Con la excusa de la violencia de género. Más o menos, más o menos la cosa dice así. Claro, estamos todos encerrados. Acá vos sabés cómo existe este terrorismo machista, ¿no? Esto es, Claro, parece que es una, que más que el coronavirus, la epidemia en España es el machismo y los claro. golpeadores de mujeres, que al parecer aquí en España hay en cada esquina, te podés encontrar con algunos, supuestamente. Y tenemos que cumplir con los ODS, el punto 5. Sí. Y entonces dicen, bueno, claro, entonces vamos a necesitar nuevas viviendas para mujeres que no pueden estar en sus casas porque viven situaciones de sexismo, de machismo, de violencia de género. Entonces, ¿qué va a habilitar el gobierno en nombre del feminismo? La expropiación de las viviendas. ¿Esto qué significa? Las viviendas ahora van a estar sujetas a la buena o mala voluntad del Estado a quitártelas si ellos consideran que en tu vivienda en verdad no deberías estar vos, sino que debería estar aquella mujer que supuestamente su marido la golpeó o la insultó o no sé qué, ¿no? Vos Wow. fíjate en la locura. Digo, esto ya cada vez se acerca más a lo que nosotros veníamos diciendo desde el Mm, 2016, que es que este proyecto entraña violaciones también para los derechos de propiedad. Y te doy claro. un último punto, que también es de hoy. También es de hoy. Eh, Parece ser que WhatsApp hoy está filtrado por los estados, ¿sí? En Francia se ha filtrado, en Argentina se está filtrando, eh, y obviamente en España también se está filtrando. Ahora bien, el problema es quién filtra y qué se filtra. Claro, esto se legitima Claro. diciendo, bueno, tenemos que luchar contra las fake news. Hace rato venimos todos diciendo supuestamente que las fake news, y bueno, ahora llegó el Mm, momento de realmente hacer algo. ¿Y qué significa hacer algo? Lo que hacen los chinos. ¿M? Es decir, es el modelo claro. asiático. ¿El modelo asiático en qué consiste? Que vos tenés un grupo de burócratas que pertenecen generalmente a los sistemas de inteligencia, que Exacto. están monitoreando con algoritmos constantemente las comunicaciones de toda la población. Entonces vos Exacto. estás bajo un ojo, bajo un 1984 como estilo George Orwell, digamos, un ojo, Mm. un gran hermano, un Big Brother que todo lo ve, entonces tus comunicaciones de redes sociales están todas intervenidas. Técnicamente Y eso no es difícil de hacer, más encima, para que no, todos aparte, sepan. no, es que de hecho ya se está haciendo. En Claro. Argentina se avisó, por ejemplo, ayer que hay ciberpatrullaje, que son policías cibernéticas del Estado que están monitoreando qué pasa en las redes sociales. Ahora, aquí en España, directamente a quien le han dado la posibilidad, porque vos fíjate, el poder es el poder de Mm. decir qué es verdad y qué es mentira, Exacto. ¿no? El poder no es luchar contra las fake news como si las fake news fuesen una cosa transparente que vos decís, ah, esto es una fake news y esto es una Claro. información cierta. No. El poder estriba en decir, esto es verdadero
y esto es falso. Ahora, ¿quién tiene el poder para decir esto es verdadero y esto es falso si aquel que concede ese poder es el gobierno? ¿Y a Claro. quién se lo concedió el gobierno? Se lo concedió a una agencia de acá que se llama Neutral, que es una agencia integrada por periodistas de La Sexta. ¿Qué es La Chu. Sexta? La Sexta es el medio de comunicación más adicto al gobierno, más zurdo progresista que tiene España. ¿Mm? Entonces, esa es la gente que hoy está monitoreando tu WhatsApp. ¿Y en qué sentido lo monitorean? Y con esto cierro la idea. Por ejemplo, si yo quiero reenviar un video de Vox, un video, ¿Mm? a, digamos, 3, 4 contactos, no lo puedo hacer. Yo ya no puedo reenviar, por ejemplo, un video de un discurso de Abascal, porque está considerado información peligrosa para este, digamos, ámbito en el cual la verdad debe regirnos y la verdad está monitoreada por gente que acostumbró a mentir sistemáticamente, como es el caso de los periodistas de La Sexta. Así Claro. que España está así, para que te des una idea. Con un Ministerio de la Verdad, sin el nombre, pero en la práctica es lo mismo. ¿Mm? Efectivamente, es lo mismo. Es exacto, ¿Mm? y es el sueño estatal. A ver, la utopía ¿Mm? del poder es poder, valga la redundancia, Claro. hacerse no solamente del cuerpo de las personas, sino de la mente de las personas. Si hay una utopía del poder, esta no consiste ¿Mm? simplemente en distribuir las prioridades, las capacidades, las libertades de los cuerpos, sino además saber qué pasa por la mente de esos cuerpos. En este caso, ¿Mm? hoy eso ya puede ser, digamos, accesado a través de ese Big Data que hoy es muy fácil de manejar en cuanto a que el software para poder hacerlo y filtrar todo lo que se necesita ya existe. Y hoy el poder no va a ser tanto un policía que vos lo veas por la calle, sino que va a ser, Claro. por ejemplo, esto. Vos y yo ahora hablando por acá y probablemente del otro lado, no sé si ahora mismo, pero en un futuro próximo seguramente, un funcionario mirando a ver de qué estamos hablando, qué pensamos, qué decimos, quiénes nos escuchan, ¿Mm? quiénes se conectan, qué escribe acá la gente, investigar a cada uno, ¿no? Eso es lo que viene. Impresionante. Bueno, la utopía ahora del siglo XXI marxista llevándose a cabo a través de los medios digitales. Es algo que quizás hace 20 años atrás era impensable, era muy visto como una película de ciencia ficción, Sí. pero hoy la tenemos más presente que nunca. Agustín, entrando en temas de poder, que ya lo estabas introduciendo también, tengo este libro acá que se llama Diplomacia de Henry Kissinger, Sí. que es muy bueno. Él señala la cuestión del poder como el sentido de la diplomacia internacional y cómo este orden mundial fue monopolizado, por así decirlo, o guiado por Francia en el siglo XVII, siglo XVIII por Gran Bretaña, posteriormente por el Imperio Austrohúngaro y después se quebró, etcétera. Y en la actualidad, bueno, Estados Unidos ha sido uno de los países más importantes que ha llevado la diplomacia internacional, todo el tema de las organizaciones internacionales y que con la llegada de Trump, Estados Unidos ha comenzado una retirada. Y eso ha hecho que también en este mundo multipolar los nuevos actores también se estén dando. Y en este caso, China, por un lado, con el bloque asiático, Rusia, por otro lado, ahora la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en sí misma, Estados Unidos. ¿Tú cómo ves este escenario de la pandemia? Si bien vemos que, por ejemplo, en Yemen mueren 50.000 niños al año, eso no alarma a nadie. La Claro. gente que muere de SIDA, de tuberculosis al año. Eso no ha sido motivo para que los estados apliquen todo su aparato represivo para limitar las libertades. Pero hemos visto que parece que la receta para que los estados aumenten su poderío y su intervención y limitación a las libertades y los derechos humanos que tanto defienden ha sido una pandemia. Y con esto ya los estados pasan adelante. Y la duda es también que surge, que hemos estado discutiendo y también se habló con Vanessa Vallejo hace poco, con Javier, que estuvo en la cuarentena austral, eh, ¿qué va a pasar después? Porque el Estado en general cuando interviene no retrocede en cierta manera y hoy como que prácticamente estamos viviendo en dictaduras en Sí. todo el planeta. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, a ver, yo creo que acá hay dos niveles de análisis.
Uno que es el que más o menos he venido haciendo, que es lo que por ahí Foucault, por ejemplo, llamaba la microfísica del poder, es decir, analizar cómo el poder llega a nosotros los individuos. Y yo te decía, acá va a haber un cambio importante en la forma en que se ejerce el poder, porque la tecnología para ejercer un poder psicopolítico, digamos, ya existe, y es el Big Data, justamente. Es el Big Data, son las telecomunicaciones, son esas cámaras, por ejemplo, que se usan tanto hoy en China, donde ya no simplemente registran registran características, digamos, como por ejemplo la temperatura del cuerpo, registran aparte tu rostro, lo conectan inmediatamente con datos tuyos que ya están en esa nube que llamamos Big Data, con eso predicen a dónde podés estar yendo, de dónde podés estar viniendo, cuáles son tus intereses, cuáles son tus últimos contactos, quiénes son tus amigos, quiénes no son tus amigos, ¿no? Cuáles son tus planes. Es decir, toda esa tecnología de poder ya existe. Lo que no existía en Occidente todavía era la legitimidad para utilizarla. El modelo chino es un modelo muy eficiente de poder porque su legitimidad parte del propio poder político. Es decir, China, al no poder escoger a sus gobernantes y a no existir un sistema de representación política, no necesita legitimar el poder en el acuerdo o en el no acuerdo de las masas populares a través de elecciones. El poder dice esto se hace y esto se hace, es decir, es una autolegitimación constante. Por lo tanto, estas tecnologías de poder se pudieron poner en práctica mucho tiempo antes de la pandemia. Ahora, claro. Occidente miraba todo eso, ¿no? Es decir, Occidente miraba sabiendo que en Occidente no es tan fácil meter por toda una tradición liberal, constitucionalista, una tradición de separación de poderes, una tradición de que se supone que tenemos sociedades civiles relativamente protagonistas de la vida pública y ese tipo de ideales, sistemas electorales, etcétera. Entonces, implementar los sistemas de poder asiáticos en Occidente era visto como algo imposible. Ahora, la pandemia modifica esa situación. Esa situación no la modifica, por ejemplo, por decirte, el SIDA o la tuberculosis o los miles que se mueren de hambre o los millones que se mueren de hambre todos los años. Porque eso no te legitima. Lo que te legitima es un peligro que, bajo cuyo yugo estamos todos. Un peligro que puede afectar, como dicen, vos fíjate, tanto a ricos como a pobres, tanto a jóvenes como a ancianos, si bien al principio se pensaba que era solo contra ancianos. Entonces, la virtud que tiene para el poder esta pandemia es que es universal en el sentido estricto de la palabra, no solamente en términos globales, sino en términos de que puede llegar hasta el último individuo del planeta Tierra. Con lo cual, ¿qué genera esto? Bueno, una circunstancia en la cual solamente con 2 o 3 semanas esquemas propios del autoritarismo asiático ya se han puesto en marcha sin que nadie diga absolutamente nada, junto con un relato de la guerra, ¿no? Es decir, cómo están manejando el discurso público en nuestros estados es con el paradigma de la guerra. Hoy la gente vive una psicología bélica, ¿no? Es decir, estamos en guerra, es la sensación de la guerra en la cual uno tiene que sacrificar cosas en función de su nación y por la lealtad a su estado. La diferencia con una guerra es que en una guerra hay un cruce entre dos voluntades de poder racionalmente articuladas en estrategias de exterminio respecto del otro que no configuran la situación de un virus que por definición no tiene ni estrategia, ni voluntad, ni razón. Sin embargo, el paradigma de la guerra es sumamente rico para poder legitimar esa lealtad incorruptible, indefectible, casi religiosa respecto al Estado, más que a la nación respecto al Estado. Pero ese es el nivel de la microfísica. Claro. Déjame que tome un minuto por lo menos para una visión macro, digamos, ¿no? Luego, a ver, vos empezaste con Henry Kissinger, ¿no? Claro. Y Henry Kissinger lo que ve en su libro es el poder desde las disputas entre los estados-nación, ¿no? O sea, ve el poder ya no desde el individuo en su relación con el Estado, sino entre los estados entre sí, ¿no? ¿Qué relaciones de fuerza se dan entre los estados? Yo te diría que hay una reconfiguración
total de las relaciones de fuerza que va a dar lugar a un nuevo orden mundial. Nosotros hemos tenido, después de la Segunda Guerra Mundial, un orden bipolar que Claro, configuró la Guerra Fría. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido en dos grandes hegemones, Estados Unidos y Rusia, por otro lado, la Unión Soviética, por otro lado. Bien, ese mundo bipolar se resuelve en 1989 con la famosa caída del muro de Berlín y después la claro. definitiva caída de la Unión Soviética a fines del año 91, ¿sí? Ese mundo pasa a ser, digamos, un mundo totalmente hegemonizado por los Estados Unidos. Había una única potencia que fue los Estados Unidos. Situación que se modificó rápidamente, no duró mucho, ¿eh? Se modificó en el año 2001. ¿Cuándo se modifica el orden global? En el 2001, más, digamos, el 11 de septiembre del De 2001 para ser septiembre. más riguroso. ¿Qué pasó ese día? Se estrellaron aviones contra las Torres Gemelas y un nuevo paradigma de seguridad internacional y de relaciones de fuerzas internacionales vio emerger en el planeta Claro. Tierra. En ese nuevo orden mundial, ¿qué teníamos? Distintas potencias. Ya no era un mundo bipolar ni unipolar, sino era un mundo multipolar. Teníamos a Estados Unidos por un lado, la Unión Europea por otro lado, Rusia por otro lado, China por otro lado. Y China, aparte, avanzando y avanzando y avanzando, digamos, desde el 78 sin parar hasta hoy con las reformas de Deng Xiaoping. Shopping. Entonces, ahora hay otro punto de inflexión. Es decir, lo que está pasando ahora es tan o más fuerte que lo que pasó en el 2001 cuando se reconfiguró otra vez el mundo. ¿Qué va a venir ahora? Bueno, es lo que toda la gente se pregunta. ¿Qué va a venir ahora? Aparte, hoy la crisis es mucho mayor porque esta crisis es una crisis estrictamente global. Es decir, yo creo realmente que nunca ha habido una crisis realmente global en la historia de la humanidad. Y con global me refiero a que cubra todo el globo. Y esta crisis sí ha cubierto todo el globo. Entonces, yo creo que acá viene una reconfiguración de las relaciones de fuerza. Acá yo estimaría como hipótesis, y nada más que como hipótesis, hoy en día, con los datos que se tienen, que el ganador de todo esto va a ser el responsable de todo esto, o sea, China. Yo creo que las condiciones están dadas para que, por su estructura política, por la cantidad de habitantes que tiene China, por el tipo de poder político que tiene China, por la economía china y por las relaciones globales que se mantienen desde Occidente con China, yo creo que hoy, digamos, el cetro del poder, el bastón de mando, hoy está puesto sobre todas las cosas en China, ¿no? Así que habrá que esperar, si esto es así, un mundo cada vez más autoritario, ¿no? Increíble. Bueno, yo estaba viendo hace un tiempo atrás el Foro Económico Mundial, donde ya se planteaba que China tiene 42 días de tiempo para llevar todos sus productos hacia Medio Oriente. Más o menos ese es como el tiempo que se maneja. Pero estaban trabajando líneas de trenes para poder llegar ya con sus productos y bajar de 42 días, entendiendo que hoy en día con 42 días tienen ese poder, pasar a 13 días, pasando por las dictaduras de Uzbekistán, Turkmenistán y todos esos países que son ex Unión Soviética y que conservan los mismos presidentes que tenían en la Unión Soviética. Eh, interesante. Bueno, Sí, sí. en ese sentido hemos visto también algunas cosas como la Organización de Ciencia Europea que llamaban a la OMS a decir por qué ustedes incluyeron a la medicina tradicional china si Totalmente. no se basa en el método científico. Entonces ustedes están incluyendo una pseudociencia acá. Expliquen esto por qué. No han dicho nada y ya entendemos al parecer qué está pasando ahí. Mira, Y incluso yo he escuchado el tema ese que es muy bueno para que la gente que no lo sabe esté al tanto de esto. Toda esta crisis, digamos, ha generado una situación bastante curiosa, que es justamente, por ejemplo, esta inclusión que hace la OMS de la medicina tradicional china
entre los métodos curativos aceptables por la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, se supone que la Organización Mundial de la Salud está regida no políticamente, ni religiosamente, ni tradicionalmente, sino por una lógica que no responde en principio ni a la política, ni a la religión, ni a la tradición, que es la ciencia, el método científico, ¿no? Es decir, cuando ciertos... digamos, cuando se cumplen ciertos requisitos propios del método científico, por lo menos en el marco de la ciencia médica, se dice, ok, aquí tenemos una prueba de que este tipo de químico, por ejemplo, puede curar o puede ser usado para tratar tal tipo de enfermedad, tal tipo de síntoma, etcétera. Pues bien, la medicina tradicional china no soporta los requisitos del método científico, por lo mismo que vos has dicho. Y yo tengo entendido que cuando tuvieron que dar una explicación de por qué se incluyó esta medicina china completamente anticientífica en la OMS, claro, lo que dijeron fue, bueno, es que hay países africanos que no pueden pagar la medicina occidental. Ahora, es una excusa ridícula. Claro. Porque si eso no es medicina, ¿para qué le vas a hacer pagar algo que no es medicina, que puede costarle menos en principio? Pero te doy un dato. Más de 50.000 millones de dólares ha ganado en los últimos meses China, gracias a esta inclusión por la OMS, de su medicina tradicional. Entonces puede ser que te cueste menos. El problema es cuando lo barato sale caro, ¿no? Claro, porque bueno, aquí, como dices tú, la OMS entra a ser como el Ministerio de la Verdad de la Medicina y dice lo que se puede hacer o no se puede hacer, o lo recomendado o no. Claro. Oye, Agustín, el otro tema que me gustaría tocar contigo es cómo tú ves el auge de las organizaciones internacionales, no solo la OMS, sino que la ONU, en su proyecto 2030, cómo ahora los grandes líderes de las organizaciones internacionales, en este caso como la ONU, han señalado que es importante también ahora generar una estrategia global. Hay algunas personas que ya han hablado de que precisamente tiene que hacerse una especie de constitución global y tenemos que dar soluciones a este tipo de problemas, por ejemplo, que ya los Estados-nación no sirven para estas cosas, por lo tanto debiésemos avanzar hacia esta hegemonía de organizaciones internacionales que tienen el oscurantismo de no saber, no ser elegidas, de no saber cómo se mueven internamente, etc. Bueno, yo creo que ese es uno de los peligros máximos que hay en torno a todo esto. No es tanto incluso, a ver, también lo es, obviamente es lo que venimos hablando en estos 40 minutos, es es el autoritarismo del poder estatal, pero sobre todo es los relatos de legitimidad para un poder global que va a tratar de presentarse al mundo como más necesario que nunca, ¿no? Es decir, todo esto pasa porque no tenemos un gobierno mundial. Claro, tenemos mercados mundiales. Fíjate vos, si lo vemos desde una óptica meramente económica, cuando hablamos de globalización, hablamos de intercambios económicos que se dan en mercados que están en distintos puntos del globo, ¿no? Por eso hablamos de globalización. Pero esa globalización económica ha coexistido con un esquema político donde la soberanía, se supone, residía todavía en esas estructuras de poder que se llaman Estados-nación. ¿Qué es un Estado-nación? Bueno, es una organización que tiene poder soberano sobre un territorio específico y monopoliza para ello el uso legítimo de la fuerza. Eso es un Estado-nación. Entonces, si yo vivía en un Estado autoritario y quería irme de ese Estado, tenía por lo menos la posibilidad de exiliarme. Por ejemplo, nosotros lo sabemos muy bien, Cuba, Estados Unidos, o el caso de ustedes en Chile, que han llegado más o menos como 900.000 venezolanos en los últimos años, ¿no? Casi 1 millón. Claro. Bueno, digamos, tenés una última ratio, tenés una última instancia de libertad que consiste en abandonar las fronteras sobre las cuales esa maquinaria de poder tiene soberanía.
Ahora bien, lo que se empieza a argumentar es, vieron, no bastaba con la globalización económica, es decir, no bastaba con que intercambiáramos de China a Argentina, de Chile a Bélgica, qué sé yo, ¿no? No, 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 lo que necesitamos también son estructuras políticas de gobierno mundial. ¿M? Y este relato, que está teniendo cada vez más penetración en las últimas décadas, es un relato sumamente peligroso porque ahora va a encontrar un terreno fértil en el cual crecer definitivamente. Tanto así que, no sé si vos has visto este libro que ha salido, porque la izquierda es muy rápida para escribir libros y nosotros lamentablemente somos más lentos para nuestras publicaciones, Sí. y eso es una autocrítica que tenemos que hacer, ¿no? Vos me acabas de mostrar un libro sobre la nueva derecha escrito por la izquierda, imagínate. Claro. Ahora, ha surgido un libro que se llama Sopa de Wuhan. No sé si has visto algo No, de ese no, esto. no lo he visto. Sopa de Wuhan es un libro que ha estado girando por internet donde tienen artículos y ensayos de filósofos de izquierda, de los más importantes. Está Judith Butler, por ejemplo. Ah, ese sí Está creo que lo vi, Agamben. Agamben, Zizek, Sí. Alain Badiou, David Harvey, Beatriz Preciado, o sea, están todos, ¿eh? Están Todo. todos, Todo el todos. club. Todo el club está ahí. Ahora, vos fíjate, entre el club hay diferentes opiniones respecto de si este es el fin o no es el fin del sistema capitalista. Zizek dice que sí, por ejemplo. Otros, como Agamben, dicen que no. Harvey dice que no. Pero todos sí coinciden en una cosa. Todos coinciden de forma idéntica en que esto muestra una vez más cuán necesario es tener un gobierno mundial. Ahora, vos fíjate qué curioso, porque la izquierda empezó, digamos, en sus orígenes siendo internacionalista. Claro. De hecho, una de las grandes excusas de por qué no funcionó la Unión Soviética era la tesis de que no puede funcionar el socialismo en un solo país, ¿no? O no puede funcionar el socialismo en la medida en que todo el mundo no sea socialista, el virus del mercado capitalista va a terminar ingresando en el cuerpo socialista y entonces ese esquema de poder va a ser imposible. Esta, digamos, en muy resumidas cuentas, sería la idea. Ahora, después de la caída del muro y demás, cuando ya lo dijimos, Estados Unidos era el hegemón en un mundo articulado unipolarmente, digamos, por una única fuerza, esa izquierda se volvió antiimperialista. De ahí viene toda la verborrea antiimperialista, estilo Claro. Chávez, también en América Latina, por supuesto, por estar próximos a los Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con los hermanos Castro, la retórica del Che Guevara, que sin embargo se iba a pelear a África para imponer ideas que no eran africanas, sino que eran cubanas, ¿no? Y que eran soviéticas más bien. Entonces, ¿hubo un imperialismo soviético? Sí, claro que sí, pero también hubo una izquierda que articuló todo su discurso político en la idea del antiimperialismo. Ahora, cuando ellos ahora tienen poder sobre todas esas estructuras imperiales que configuran hoy las organizaciones internacionales, es cuando vuelven a la carga sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo, en la idea de que sí, realmente necesitamos un gobierno mundial. ¿Por qué razón necesitamos ahora un gobierno mundial? Porque ellos ya están ahí adentro. Ese es el punto, ellos ya están ahí adentro, Claro. ya manejan ONU, manejan OMS, manejan UNICEF, manejan UNESCO, manejan un montón de aparatos políticos globales, y entonces ahora tienen que legitimarlo, nada más. Tenemos a nuestra expresidenta Bachelet ahí también como una gran poderosa. Bueno, fue el premio que le dieron, ¿o no? Claro. Cuando terminó su mandato fue el premio que le dieron, un puesto sumamente importante en el marco de la más importante de las organizaciones mundiales. Claro. Bueno, Agustín, ya estamos cerrando. Agradecería a todos los auditores que veo que están desde Puerto Montt, Santiago, de Vida Argentina, de distintas España, viéndote. Agradecer si es que nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, ciudad-austral o ciudadano austral en Instagram. Próximamente tendremos otras también cuarentena australes. Y agradecerte también, Agustín, por estar con nosotros, por compartir estas ideas importantes para reflexionar en estos tiempos
bueno, y en este sábado santo también importante, para reflexionar sobre lo que está ocurriendo y no solo ganarnos likes con Sí. quién hace más ejercicio en un día que otro, haciendo esto de reality show, como señalaste en uno de tus videos. Eh, y a ver si puedes comentar antes de cerrar, porque ya no se nos va a cortar después el Instagram, Sí. demora una hora, contar algunos libros o 3 libros que tú consideres como importantes que estás leyendo ahora o que tú recomiendas a leer a los que te están viendo. Bueno, ahora estoy leyendo puro Foucault porque estoy haciendo una tesina sobre Foucault. Entonces, eso más bien lo dejo de lado porque Mm. no sé si al público le va a resultar especialmente interesante. Vos sabés que yo justo estoy pensando en sacar una serie de videos donde voy a recomendar libros. Todavía no los he pensado bien, pero yo diría, a ver, para la gente que está del otro lado, si recién están acercándose a ideas libertarias, digamos, yo siempre lo que recomiendo para empezar así un poquito a asomar la cabeza es uno bien cortito que se llama La mentalidad anticapitalista de Mm. Ludwig von Mises. Entonces buscan Mises, La mentalidad anticapitalista. Es un libro muy corto, muy sencillo, no es un libro académico, digamos, pero es un libro que tiene ideas bastante bien logradas y habla de por qué básicamente los intelectuales y los profesionales además suelen inclinarse hacia la izquierda. Y habla un poco psicológica y económicamente también, lógicamente, porque Mises era un economista. Si ya están metidos en estas ideas y quieren algo de más nivel, digamos, yo recomendaría, bueno, mi libro favorito de la escuela austríaca es La fatal arrogancia, que es el último Mm. libro de Hayek. Deja ahí. La fatal arrogancia, donde ya Hayek, digamos, extiende este método suyo, este método basado en la idea de las posibilidades de un orden espontáneo o de las conveniencias, mejor dicho, y de la necesidad para la libertad de un orden espontáneo, ya no solamente lo lleva al mercado económico, sino que habla sobre temas morales, habla sobre control de natalidad, por ejemplo, habla sobre control del lenguaje, o sea, muchos temas Mm. muy actuales están en ese libro, ya, digamos, si mal no recuerdo, de la década del 80, creo. 80 puede haber sido. Bueno, entonces la fatal arrogancia. Ahora, libros también muy interesantes para meterse en el mundo más bien conservador, digamos, que está muy ligado también con la escuela austríaca, el mundo conservador. Yo recomiendo Conservadurismo de Roger Scruton. Disculpa. De hecho, Roger Scruton toma a Hayek como una persona que tiene un pie dentro del ámbito conservador que Scruton reivindica, ¿no? Claro. Entonces, y de alguna forma ya lo había hecho Oakeshott antes. Entonces, digo, como para empezar a conciliar un poco los pensamientos, está muy interesante el libro de Roger Scruton, Conservadurismo. Es básico, o sea, uno puede sumergirse en ese libro sin ningún problema. Y un libro más ya, digamos, un nivel más alto desde el conservadurismo también. Mi libro favorito de esta línea es El cierre de la mente moderna, de Alan Bloom. Mm. Bloom, B-L-O-O-M, El cierre de la mente moderna. Este libro ya tiene un poco más de nivel, tiene más páginas, son como 400 y pico de páginas, pero bueno, Claro. es un libro imperdible que denuncia la penetración izquierdista en el mundo universitario de los Mm. Estados Unidos, también década del 80 si mal no recuerdo, pero vos lo leís y vos decís, esto soy, impresionante. Y te voy a recomendar un último libro entonces, de una derecha más dura. Dame un segundo, quédate ahí, un segundo. Ya. Bueno, a todos los que están viendo, mientras esperamos a Agustín, les recomiendo seguirnos en redes sociales en ciudad-austral, eh, tanto en Twitter como en Instagram, y ahí van a estar viendo también las publicaciones que estamos haciendo. Este directamente lo traigo porque este me lo compré acá, pero creo que se consigue por internet. Es de un francés que se llama ¿Cómo se llama? François Bousquet. Lo voy a Ah, poner para ese que no puedan ver cómo se lo voy a escribe. anotar. Se escribe Bousquet. Tiene muchos artículos, aparte por internet, también si lo que quieren no es leer un libro, sino artículos muy buenos. Pero este libro compila ensayos suyos, es una derecha más dura, que se Mm. llama Deconstrucciones de la ideología dominante. ¿Mm?
Yo creo que vale muchísimo la pena, está súper interesante el libro, me ha gustado, es de lo que más digamos, impactado en los últimos meses. Así que bueno, esas serían más o menos, Y yo le los títulos. Súper, yo les voy a recomendar este que estoy leyendo ahora, y bueno, lo terminé de leer ayer, que se llama La Cuarta Teoría Política del escritor ruso Alexander Dugin, y que él plantea algunos temas en el escenario que Agustín señalaba, el escenario multipolar, y cómo él razona de que el fascismo, el comunismo y el liberalismo han muerto, y él plantea una cuarta teoría política que se basa en la tradición de los pueblos. Es interesante también para que lo puedan revisar. Y preguntaban cuál era el libro Conservadurismo, era de Roger Scruton, que señalaba Scruton, Agustín. sí, Roger Sí. Scruton, así es. Y también de ese autor otro muy bueno es Cómo ser conservador. Cómo ser conservador tiene un poco, a ver, ya sería un nivel 2, digamos. Antes, si recién arrancan, lean más bien Conservadurismo, que además tiene unas 200 páginas, y Cómo ser conservador puede tener unas 340 páginas, más o menos, 320. Así que, bueno, esa es la idea para, digamos, libros para... Y ya voy a sacar aparte algún video donde voy a hacer las recomendaciones pensándolo de antemano, porque ahora me has agarrado un poco sobre la marcha, pero tengo que pensar bien y voy a tratar de recomendar 5 libros. Excelente. Entonces también no olviden de leer, los que no lo han leído, el libro de Agustín, el último que salió, y esperamos próximamente tener un libro nuevo tuyo, Agustín. En octubre, si todo sale bien. Y bueno, en el minuto que me queda, yo te quiero dar las gracias nuevamente. Hay mucha gente que se conectó ahora y no pudo escuchar la primera parte. Entonces lo repito, Andrés y su equipo de Ciudadano Austral han sido los primeros, los pioneros en Chile en los temas de ideología de género, o por lo menos los que primero se animaron contra todas las críticas del momento que recaían sobre mí, del propio ambiente que nos es común, donde me atacaron ferozmente, y vos lo sabés bien, y a vos también por haberme llevado a mí. Sí, claramente. Y sin embargo, te animaste a hacerlo, te animaste a hacerlo, y el tiempo, y nosotros en ese momento decíamos, ¿el tiempo nos va a dar la razón o no? Vamos a ver si lo que se escribió acá, si lo que estamos haciendo acá tiene algún sentido. Y bueno, lamentablemente te diré que el tiempo nos terminó dando la razón. Ojalá no nos la hubiera dado, porque eso hubiese significado que hoy estaríamos mucho más en paz y con mucha mayor libertad, cosa que no es el caso. Y aprovecho también para invitar a la gente que está del otro lado a que siga a Andrés Barrientos y a Ciudadano Austral. Tienen publicaciones muy interesantes, están llevando una lucha cultural en Chile espléndida, con incorrección política, que es lo que faltaba en Chile justamente, y lo digo con conocimiento de causa, porque he ido infinidad de veces a Chile y digo, faltaba más incorrección política, que ustedes creo que la tienen, y aparte se viene un libro también de Ciudadano Austral. Sí. No sé si vas a adelantar algo o no, pero por las dudas, para que la gente ya esté... Sí, donde tú haces un prólogo. Sí. Que ya va a salir y bueno, va a ser una buena contribución para la causa que nos es común. Así que atento a las redes sociales porque va a ser una muy buena novedad. Pues ya, gracias Agustín, te quiero agradecer tus palabras, un saludo muy grande desde aquí, desde Chile hasta España, y sigue dando la pelea cultural. Tus videos y tus razonamientos y tus pensamientos han sido muy importantes para levantar jóvenes a la incorrección política y a pensar por sí mismos, que es lo más importante. Así que muchísimas gracias a vos, Andrés. Te mando un abrazo grande. Saludos. Chao, que estés bien. Y gracias a toda la gente que ha estado del otro lado. Muchas gracias por estar siempre. Un abrazo. Chao. Gracias.